Corramos para ganar. Ese es el título que quiero compartir con ustedes esta mañana. Corramos para ganar. El pastor Edwin Luxer es el pastor de la iglesia Moody en Chicago. Y a través de la emisora cristiana BBN, esa iglesia desarrolla un programa que se llama Correr para ganar. Ese título llama la atención porque no es pronunciada de manera correcta de manera gramatical correcta en el español, pero realmente es para llamar la atención. Correr para ganar. Ese es el título del programa. Es un programa que yo escucho de manera habitual y tiene un mensaje a los cristianos con respecto a su deber de proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. La República Dominicana es rica en cuanto a sus dichos y refranes, pero algunos de ellos, más que hablar de la cultura nuestra, también nos plantean un tanto nuestra hipocresía. Por ejemplo, al participar de una competencia y no ganar, no salir ganancioso en ella, alguien comúnmente se nos acerca y nos dice: lo hiciste bien, lo importante no es ganar, sino competir. Y ese es un dicho hipócrita, porque todo el que participa en una competencia no se satisface con solamente competir. El que compite quiere ganar. Esa es la verdad. Si no, pregúntele a los fanáticos de las Estrellas Orientales, que al iniciar cada campeonato, aunque saben que su equipo va a perder, al final siempre están reclamando que deben ganar. Aquí nosotros entonces en este pasaje encontramos una enseñanza de forma metafórica. Una metáfora es una ilustración, tomando un elemento conocido por la colectividad y usado para enseñar una verdad mucho más profunda. El apóstol Pablo acostumbraba a utilizar metáforas tomadas de los deportes o del atletismo. Constantemente o en varias ocasiones en las escrituras, en los escritos del apóstol Pablo, vemos que él toma imágenes que tienen que ver con los deportes. Yo no sé si Pablo era deportista o si ejercía o practicaba alguna disciplina deportiva, pero lo que sí es cierto es que Pablo va a tomar en varios episodios de la escritura, varios escritos suyos, para ilustrar una verdad, va a tomar el elemento deportivo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo hablando acerca de su vida pasada y lo que es su vida presente en esa escritura, él escribe lo siguiente. Hermanos, estoy leyendo Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, dice el apóstol, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted lee con cuidado, va a ver que el apóstol usa esta imagen de la competencia deportiva. El triunfo pasado, la derrota pasada, no tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. Yo lo olvido y ahora me enfoco en lo que le está diciendo. Me enfoco en lo que tengo por delante y lucho por alcanzar el premio, el primer lugar. Lo propio hace cuando escribe su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2 y el versículo 5 encontramos la siguiente ilustración. 2:5 de segunda Timoteo. Y también dice el apóstol: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que lo que Pablo está haciendo es una referencia
a los que hacen los luchadores de atletismo o de lucha libre, no importa. Él está diciendo que el que lucha de manera legítima, es decir, sin hacer trampa, ese es el que es coronado. Quien hace trampa en la competencia no puede ganar porque es descalificado. También, en esa segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, uno de los pasajes más conocidos de ese capítulo es el versículo 7 y también versículo 8. Pero noten lo que dice el apóstol en el versículo 7, comparando la vida cristiana en esta tierra y el premio que le espera en la meta, en el porvenir. Dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Pablo usa de manera metafórica, ilustrativa, los deportes para enseñar verdades espirituales. Aquí no es la excepción. Cuando nosotros leemos los versículos 24 al 27, es decir, el final del capítulo 9, nos encontramos también con esta metáfora, con esta ilustración, tomando los elementos de una competencia atlética o deportiva para enseñar una verdad espiritual necesaria para la iglesia. Mis amados hermanos, aquí en estos versículos Pablo nos dice que el objetivo de la carrera cristiana, y apúntenlo bien, escríbanlo, pónganlo donde usted quiera ponerlo, de modo que pueda recordarlo. Los versículos 24 al 27 nos enseñan que el objetivo de la carrera cristiana es ganar almas para Cristo a través de la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos quiere ilustrar y nos quiere enseñar el apóstol. Basta con leer el versículo 18, cuando él abre este texto de la Escritura y nos pone en el contexto que nosotros debemos entender. Versículo 18 de Primera a los Corintios capítulo 9 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Esta es una pregunta importante porque abre el diálogo de lo que Pablo quiere comunicarnos. ¿Cuál es entonces mi galardón? Note, dice el versículo 18, que predicando el Evangelio presente gratuitamente, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la misión del creyente? Presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Recuerden que en el versículo 16 el apóstol ha advertido diciendo que si predica el Evangelio no tiene por qué gloriarse, porque es una necesidad impuesta y juicio para él si no predicara el Evangelio. Ay, mis amados hermanos, a mí me parece que nos hace falta leer esta porción de la Escritura, porque no solamente Pablo pone como una opción el que nosotros prediquemos y compartamos el Evangelio de Cristo, sino que proclama un juicio para aquellos creyentes que no lo hagan. Lea de nuevo el versículo 16, dice: si yo predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Y qué dice además? Y ay de mí. Y ay de mí. Ese es un juicio pronunciado. Y no solamente de manera particular sobre el apóstol Pablo, sino sobre todos los que son como él. ¿Quiénes son los que son como él? Los llamados a salvación. Los que Cristo rescató. Aquellos que Cristo salvó por su propia sangre. Aquellos que además de salvarle, le ha dejado como parte de su iglesia. ¿Y cuál es la misión de aquellos que son parte de la iglesia de Cristo? Pronunciar, proclamar, predicar gratuitamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos esta verdad expresada en palabras de Salomón en Proverbios capítulo 11 y versículo 30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Y qué más dice? Y el que gana almas es sabio.
¿Fueron conmigo a Proverbios 11:30? Dice la Biblia, repito, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No es el que gana armas, el que gana armas es un traficante, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Y esa misma idea encontramos expresada en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 11. Santiago, capítulo 5, verso 11. Ya en el Antiguo Testamento Salomón ha dicho, el que gana almas es sabio. Pero ahora en Santiago, capítulo 5 y versículo 20, dice la palabra, sepa que el que haga volver al pecador de su error o del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué se trata entonces? En esta carrera de la vida cristiana, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que deben tener en mente los creyentes? Proclamar gratuitamente el Evangelio de Cristo con tal de que gane almas para Él. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la meta es ganar. Yo no sé si usted puede repetirlo conmigo, pero me gustaría hacerlo, que usted lo haga conmigo, ¿verdad? La meta es ¿qué, mis amados? Ganar. ¿Ganar qué? Ganar armas, ganar almas. Esa es la meta. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, los versículos 19 al 23 van a presentarnos como si fuera un consomé. Consomé que se dice, ¿verdad? Cuando sacamos el cardo más sustancioso de la gallina. En los versículos 19 al 23, noten conmigo cuántas veces se repite el verbo ganar. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona el término ganar? Por ejemplo, en el versículo 19, Pablo dice, para ganar ¿a quiénes? A mayor número. Bueno, vamos a hacer una lectura completa de los versículos 19 al 23 de 1 Corintios capítulo 9. Partiendo desde el versículo 19, la hermana Magali, como dije al principio, lo leyó. Pero vamos a repetirlo. Dice versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué, hermanos? Para ganar a mayor número. La estrategia que Pablo utiliza tiene un fin, tiene un propósito, tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? Ganar. No es otra la meta, ganar. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, ¿para qué? Para ganar a los judíos. Y dice más, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Y finalmente dice el versículo 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe con él. Noten ustedes que la meta no es participar, la meta es ganar. Mis amados hermanos, ustedes son parte de una iglesia, no para participar con la iglesia, sino para ser activos en ganar almas para Cristo en medio de su iglesia. Y la verdad es que, hermanos, eso no puede ser posible si nosotros no participamos en la carrera de presentar gratuitamente, como dice el versículo 18, el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo tienen. Notemos la estrategia de Pablo. No había exclusión, todos estaban incluidos en el plan de ganar almas para Cristo.
Él dice, yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Yo me he hecho judío para ganar a los judíos. Me he hecho como a los que tienen ley para ganar a los que tienen ley. Me he hecho como que no tengo ley para ganar a los que no están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Cuál es la meta? Ganar. Ganar. Amados, tenemos que tener una conciencia de que nuestra participación en esta carrera cristiana, en esta lucha, si usted lo ve así como una lucha, porque algunos ven el cristianismo como una lucha, ciertamente en algunos aspectos del vivir cristiano es una lucha la que tenemos, pero nuestra participación en esta lucha es ganar. No participar solamente, es ganar. Miren algunas cosas que también dice, estoy casi corriendo aquí, usted no me ven en movimiento, pero yo como que estoy corriendo con el tiempo. Miremos algunas cosas importantes. Miren, cuando esta carta Pablo le escribe a los hermanos, a la iglesia allá en Corinto. Y él toma este ejemplo y la presenta a gente que le entendía. Antes de que existieran los Juegos Olímpicos, que nosotros conocemos, los Juegos Olímpicos que a nivel mundial, a nivel global, se presentan cada 4 años en el mundo y concitan la atención del mundo entero. Cuando están desarrollándose los Juegos Olímpicos en todos los países del mundo, toda la gente está pendiente de lo que está pasando. Y hay una carrera de los países, aún los países más pequeños en comparación con los más grandes y desarrollados, para ver el medallero. ¿Cuántas medallas de oro? ¿Cuántas medallas de plata? ¿Cuántas medallas de bronce? Hay una participación mundial y todos quieren ganar medallas. Pero antes de que existieran los Juegos Olímpicos, existían los Juegos Ídmicos. Y esos juegos se desarrollaban cada año. Ustedes saben que el mundo griego, los griegos, son los gestores de este tipo de competencia. Los griegos, los adelantados del mundo, los inteligentes. Y la ciudad de Corinto era una ciudad griega. Y antes de los Juegos Olímpicos, ellos practicaban los Juegos Ídmicos. Y se practicaban año tras año en la ciudad de Corinto. Esos Juegos Ídmicos se llamaban así porque Corinto es un istmo, es un pedazo de tierra que une 2 continentes. Y Corinto representaba eso. Entonces, allí se desarrollaban los juegos. Los cristianos de Corinto sabían, entendían, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de carrera, de lucha, de atletismo, ellos entendían bien. Es como si hoy en día le habláramos a los dominicanos y quisiéramos tomar el ejemplo de un deporte. ¿Qué deporte tendríamos que tomar entonces, por ejemplo, aquí en Dominicana? El béisbol. Tendríamos que hablar del equipo, de los 9 jugadores, del dirigente, tendríamos que hablar de las bases, tendríamos que hablar de reglas, de juegos, de béisbol, porque los dominicanos, en siendo de política y de pelota, saben. Si usted quiere encender el ánimo de unos dominicanos, usted solamente tiene que comenzar a mencionar algunos personajes y ellos van a encender la lucha. Bueno, los cristianos de Corinto entendían cuando el apóstol Pablo estaba hablando de eso. Ahora, volvamos al punto. La vida cristiana se vive en la práctica y cada cosa debe tener un propósito. Ya hemos hablado que el propósito, la meta, debe ser ganar. Pero volvamos al versículo 24 que al principio leímos. El versículo 24 nos dice al final, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que hay que ganar. Ahora, note que él dice, corran de tal manera. Es decir, participen, pero en la participación hagan las cosas de tal manera que los lleve al premio. Amados, otra vez quiero llamar su atención.
que no es solamente que participemos, es que participemos bien con tal de que al final ganemos. Esa es la idea. Y para eso nosotros tenemos que estar pendientes. Hay tres cosas que el apóstol Pablo pone por delante de nosotros como atletas espirituales. En primer lugar, el sacrificio personal. El que participa de esta carrera tiene que estar dispuesto a sacrificarse personalmente. Oigan, mis amados hermanos, el sacrificio personal, porque estamos participando en una carrera de equipos o de equipo. Todos nosotros como parte de la iglesia bíblica, ¿cuántos son parte de la iglesia bíblica aquí, verdad? Todos nosotros como parte de la iglesia bíblica somos parte de un equipo. Imagínense ustedes que hay un juego en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Voy a tomar otro ejemplo deportivo. Y ese juego es contra los archienemigos de los Tigres del Licey, ¿verdad? El equipo azul, ese. Y el equipo de los Tigres del Licey viene completo. El juego es a las 7 de la noche. Y desde las 5 de la tarde, esos tigueritos están ahí practicando. Y son las 7:15 y solo está Fernando Tatis y Rafaelín Ramírez por las Estrellas Orientales. Las 7:15 y vienen dos más, el recogebate y otro más. Y son las 7:30 y ninguno de los jugadores del equipo aparece. ¿Qué va a pasar con ese juego? Hay una regla que después de un tiempo determinado, si no hay lluvia, los umpires salen, los árbitros salen al terreno y cantan que el equipo que no se presentó, ¿qué pasa? Perdió. Sin jugar, perdieron. De todos modos, las Estrellas con el Licey pierden, pero así es perder feo, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, pensemos en el día 9 de marzo. El equipo de la iglesia bíblica ha sido convocado al barrio Guachupita a las 4 de la tarde. Todos los vecinos del barrio Guachupita están en su casa, en el lugar donde tienen que estar. Pero resulta que por el equipo de la iglesia bíblica cristiana solo hay 2 o 3. La pregunta, ¿vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Noten, mis amados hermanos, que la enseñanza bíblica tiene algo que ver con nosotros. Que no es casualidad que el apóstol use esta ilustración de los juegos y nos dice que corramos de tal manera para que obtengamos el premio. Hay que observar, mis amados hermanos. La primera cosa que nos dice es sobre el sacrificio personal. Porque usted tendrá razón de no estar ahí presente. Usted tendrá una excusa personal. Se le presentó el compadre que usted tenía 13 años que no veía. O a esa misma hora van a dar la película que usted quería ver hace tantos años. O tal vez ese sueñito que usted perdió hace 3 semanas comenzó a visitarle a las 3:30 de la tarde. Usted tiene una excusa personal perfecta. Pero la Biblia dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Lea conmigo versículo 25 sobre sacrificio personal. Dice la Biblia allí, todo aquel que lucha, ¿qué dice la Biblia ahí? De todo se abstiene. ¿Qué es de todo? Es que yo tuve hambre a las 4 de la tarde. Bueno, el hambre está de todo. Es que me llamó mi hermana, que ella quiere verme a las 4 de la tarde. De todo se abstiene. Póngalo ahí, anótelo ahí. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Amados hermanos, el sacrificio personal es parte de la estrategia para ganar. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1,
Amados hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que se presenten a su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y sabe qué más dice? Que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es su culto racional para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Sometan su cuerpo a sacrificio vivo. El sacrificio es ceder un beneficio o interés particular a favor de un bien mayor. Y lo doloroso es que estamos viviendo en un tiempo que la gente quiere ganar sin sacrificar. Una persona que conozco que todo lo quiere barato. Pero no solamente que todo lo quiere barato, sino que lo quiere bueno. Quiere que sea bueno, pero barato. La gente quiere lo mejor sin sacrificar. Estamos en una época en que los padres crían a los hijos enseñándoles que las cosas son fáciles y no quieren ni siquiera castigarlo para que ellos no se sacrifiquen. Por eso nuestra generación se va por el derricadero, porque no enseñamos sacrificio personal a nuestros hijos. Los hijos quieren dormir hasta las 12, déjalo, que duerman hasta las 12. No, usted tiene que enseñarle a ese muchacho que hay que madrugar. En la vida hay que enseñarle a los muchachos que hay que madrugar. La gente se ofende cuando le hablan de sus hijos, pero yo no estoy hablando del hijo suyo, yo estoy hablando de los míos. De los míos. Deja a los suyos que hagan lo que quieran, que vivan como quieran. Pero luego no esté diciendo que este tiempo sí está malo y que esta generación, usted vive quejándose, pero usted en su casa no hace lo que tiene que hacer. Usted está mirando al otro y al otro y al otro, pero usted también está incidiendo en esa maldad que hay en el mundo. Porque usted no está enseñando cómo debe enseñar. Hay que enseñarle. Nosotros como padres somos los responsables de enseñar a nuestros hijos, de marcar en nuestros hijos ciudadanos buenos para el mundo. Y estamos enseñando a nuestros hijos que no hay que sacrificar, que la vida es fácil, que hay que vivir lo más fácil posible. Y nosotros en la iglesia no queremos sacrificar. Todo lo que hacemos es cuidarnos. No hay manera de que nos sacrifiquemos. Mis hermanos, yo puedo tomarle muchísimos ejemplos de cosas que hacemos en la iglesia en la que nosotros estamos viviendo una vida tan cómoda por no sacrificar nada. Quiera el Señor que no llueva a las 2 de la tarde del domingo que viene, para que usted vea cómo nosotros nos sacrificamos. Cae un aguacerito a las 2 de la tarde y para a las 12:15 y ya se fue a pique. Se fue a pique el evangelismo. ¿Y quién se va a ensuciar los pies? A propósito, en el barrio Guachupita hay asfalto y hay acera. No tenemos lodo. Pero como quiera, si cae lluvia a las 2 de la tarde, se fue el evangelismo. Porque no queremos sacrificar. Cuando un culto comienza a las 6:30 de la tarde y son las 8 de la noche, hay hermanos y hermanas que dicen, ¿y por qué está durando tanto eso? Porque no queremos sacrificar. Nuestro sacrificio no es para esto. Quien vive sin sacrificio y sin disciplina es un candidato seguro al fracaso. La vida se vive sacrificando. Pregúntele a los estudiantes entonces. Si solo lo de ellos es ir a la universidad y no levantarse temprano a estudiar, si no tienen que dedicar tiempo a aprender una lección que es difícil, si no tienen que hacer algún sacrificio con tal de aprender, ¿qué va a pasar en el día del examen? La segunda cosa que el apóstol Pablo pone en el versículo 26 es la disciplina. No solamente el sacrificio personal, sino la disciplina. Lea conmigo versículo 26. Así que yo
De esta manera corro. Y dice, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Noten que el apóstol está poniendo frente a nosotros un esquema disciplinario para participar en esa carrera. Cuando nosotros participamos en la carrera de la vida cristiana, no podemos vivir a la aventura, no podemos vivir golpeando el aire. Nosotros tenemos que ser disciplinados. ¿Y qué es la disciplina? Es el buen hábito que surge de las personas que se genera en base al compromiso. Compromiso. La gente no quiere comprometerse con nada. Asimismo como no queremos sacrificarnos, asimismo queremos vivir sin compromiso. En esta semana he tenido que hacer algunas cosas que no me gusta hacer. No me gusta hacer. Yo confieso que no me gusta hacerlo. No me gusta llamar la atención de las personas. Porque yo estimo que las personas son libres. Y que yo no soy el papá de nadie para llamarle la atención. Ya mis hijos, siendo adultos, yo converso con ellos, pero entiendo que no tampoco debo llamarle la atención. Yo converso con ellos, pero he tenido que llamar la atención de algunas personas porque he conversado tantas veces y no le ponen caso a uno, que bueno, uno entonces tiene que llamar la atención. Pero ¿por qué se tiene que llamar la atención a alguien que tiene una responsabilidad y que no asume su responsabilidad porque no tiene compromiso con esa responsabilidad? Y bueno, mis amados hermanos, mis amados, le dije amados, ¿verdad? ¿Entienden que le dije amados? Bueno, ustedes viven en esta iglesia como sin responsabilidad, algunos de ustedes, sin compromiso. Como que vienen y están ahí, tengo que encontrar la silla lista para sentarme. Tengo que encontrar las luces encendidas. Tengo que encontrar que los abanicos funcionen. Tengo que encontrar que el piso esté limpio. Tengo que encontrar que la puerta esté abierta. Tengo que encontrar que todo esté listo. ¿Y yo? ¿Qué es lo mío? ¿Cuál es mi parte? Venir a sentarme. Venir como espectador. Solo ser un observador de esto. Mis amados, aquí en la iglesia, todo el que es parte de la iglesia bíblica cristiana tiene el compromiso igualmente de que todo lo que hay que hacer aquí, todo lo tenemos que hacer. Todo lo tenemos que hacer. Si usted llega y el frente está sucio porque las matas de laurel soltaron hojas, en vez de usted estar criticando, oh, y esto sí está sucio, ¿por qué no agarra una escoba? ¿Por qué no pregunta, ¿dónde está la escoba? Y comienza a barrer las hojas. ¿Por qué? Si usted va al baño y la llave está rota, ¿y por qué usted no dice, cómo yo puedo arreglar esta llave rota? ¿Por qué comienza usted a preguntarse, ¿cuándo es que van a arreglar esto? ¿Y cuándo es que van a poner tal cosa? Falta de compromiso, ¿verdad? Ahora, note que el apóstol Pablo dice en este versículo 26, yo corro no como a la aventura. Imagine un corredor que está participando en la carrera, hay una señal de salida y hay una señal de la meta, hay una dirección hacia donde se corre. Y pensemos que ese corredor es una Marilady Paulino, que corre muchísimo en los 400, o un Félix Sánchez si es varón, y corre mucho, tiene unas piernas de campeón, pero decide correr en sentido contrario a la señal. ¿Qué va a pasar? Aunque corra mucho, aunque corra bien y haga un tiempo récord, no gana. ¿Por qué? Porque corrió a la aventura. Porque corrió a la aventura. No está siguiendo las señales, no está siguiendo la meta, no está siguiendo las reglas que hay en la carrera.
Amados hermanos, en esta carrera de la vida cristiana hay reglas, hay señales que tenemos que respetar. Y por más que creamos que somos atletas excelentes, tenemos que respetar las reglas, tenemos que correr en el sentido que está señalado para correr. Recuerden lo que dice el versículo 18, donde iniciamos. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón? Mi galardón es que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esa es la regla que todos debemos correr. Hay una cosa más que el apóstol Pablo presenta, el dominio propio. Recuerden, sacrificio personal. Lo segundo, disciplina. Y lo tercero es el dominio propio. Los que estudian y enseñan sobre la conducta humana le llaman a esto autocontrol. Autocontrol. Y esto no es más que tener control sobre nuestra propia persona. De manera más simple, bueno, hay psicólogos aquí, controlar nuestras emociones. Que tengamos control sobre nuestras emociones. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Dos acciones aquí, y noten quién está llevando la acción. Pablo, que está hablando acerca de su propia persona, cuando dice ahí la palabra cuerpo, está hablando de su carne, de la concupiscencia, de los deseos engañosos que hay en cada ser humano. El apóstol Pablo está diciendo, yo primero lo golpeo y segundo dice, yo lo pongo en servidumbre. Es decir, yo estoy en control de mi carne. Eso se llama dominio propio en un lenguaje bíblico. Ese lenguaje bíblico que encontramos en el texto de 2 a Timoteo capítulo 1 y versículo 7. La Biblia dice allí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Usted tiene que tener dominio propio. ¿Saben que el dominio propio es parte de del fruto del Espíritu? Es decir, que quien tiene dominio propio muestra que hay un control del Espíritu en su vida. ¿Cómo es que en la iglesia se anuncia matutino para las 6 de la mañana? Y con todo y que tenemos alarma en los celulares, usted se despierta a las 8 de la mañana. ¿Sabe qué está diciendo? Es que su carne manda, que usted no tiene dominio propio. Es que hay oración de las damas a las 3 de la tarde, pero a las 2:30 se me mete un sueño. Significa, hermana, que usted no tiene dominio propio, que su carne manda, que su carne manda, que hay que salir a evangelizar, pero a esa hora se le mete una pereza. Eso significa que su carne manda, que usted no tiene dominio propio. La invitación en ese sentido es a orar y pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Que tu Santo Espíritu ponga en mí ese dominio que yo necesito para autocontrolar estas acciones carnales que se presentan en mi cuerpo. A propósito, recuerdo que el domingo pasado, al finalizar yo de predicar, el pastor Arturo se paró aquí y puso una meta para la iglesia. ¿La recuerdan? ¿La cumplió? ¿O simplemente la carne le ganó? La mayoría yo sé que la carne le ganó. Yo sé. Ni siquiera lo recordaron algunos de ustedes. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque nos hace falta el sacrificio personal, nos hace falta el ser disciplinado y nos hace falta el dominio propio. Finalmente, amados hermanos, este tema es importante. El que nosotros entendamos que no nos toca simplemente participar, sino que la meta es ganar. Anoche
oí en diferentes versiones una canción de aquellos tiempos, que se cantaba en aquellos tiempos en que yo vine a ser miembro de esta iglesia y se oía con frecuencia. Aquella canción habla de un sueño en el cielo y un personaje que estuvo allí al presentarse delante de Dios y caminar por aquel paraíso fue interrumpido por un muchacho que le llamó y le dijo: yo sé que tú no me recuerdas, pero yo te recuerdo a ti. Cuando yo era tan solo un niño e iba a la escuela dominical, acostumbrabas tú a orar antes de la clase y un día en medio de tu oración Cristo tocó mi corazón. Y este muchacho termina diciendo: gracias por darme al Señor. Soy una vida que Él cambió. Luego de este vino otro hombre que dijo: recuerdo aquella vez que un misionero llegó a tu iglesia y predicó. Y aunque no tenías mucho que dar, lo que tenías lo diste para las misiones. Fruto de esa ofrenda que Cristo tomó y se glorificó. Por eso estoy aquí. Gracias por darme al Señor. Y así sigue contando en la canción una historia de testimonio de gente que fueron salvados por la influencia de un cristiano. Y yo me pongo a pensar sobre la realidad, que un día vamos a estar delante de nuestro Señor. Y allá en aquel lugar habrá muchas personas entrando. Habrá muchas personas llegando. Y yo me puse a pensar, llegarán los que yo gané. Llegarán. Llegarán los que yo gané. O una pregunta mejor sería esta: ¿habré yo ganado gente que llegarán allí? ¿Habré yo compartido el mensaje de Cristo de tal manera que haya gente entrando al cielo por la influencia de mi mensaje, por el compartir de mi testimonio, porque yo hice algo para que ellos recibieran al Señor? Es una pregunta que no solo yo debo hacerme, sino todos los que estamos participando en esta carrera y que estamos invitados no solo a participar, sino también a ganar. Amados hermanos, la carrera que tenemos por delante es para ganar. Corramos para ganar. No solamente para participar, corramos para ganar. Inclinemos el rostro, cerremos los ojos y presentemos nuestras vidas delante del Señor. La labor cristiana requiere de los verdaderos cristianos el conocimiento de su llamado a trabajar a favor del cumplimiento del propósito de Dios. Debemos conocer que Dios en su propósito quiere salvar al pecador perdido y nos ha encomendado la proclamación de un mensaje de salvación. Lo que nos toca a nosotros es correr de tal manera que obtengamos el galardón.